El sonido de la lluvia contra la ventana de mi pequeño apartamento se había convertido en una melodía constante durante toda la tarde. Dejé el lápiz sobre la mesa donde corregía los cuadernos de mis estudiantes y me estiré en la silla de madera que había heredado de mi abuela. El aroma del café recalentado flotaba en el aire mezclándose con el olor húmedo que se filtraba por las rendijas de las ventanas mal selladas. Mis dedos acariciaron la superficie rugosa del cuaderno de Sofía, una niña de 8 años cuyos padres trabajaban dobles turnos en la fábrica textil que dominaba el horizonte de nuestro barrio. Su letra temblorosa había escrito sobre su sueño de ser doctora, y cada palabra parecía llevar el peso de una esperanza demasiado grande para sus pequeños hombros. Una punzada de ternura me atravesó el pecho mientras leía su composición sobre las familias. La luz amarillenta de mi lámpara de escritorio creaba sombras danzantes en las paredes descascaradas de mi hogar. 2 habitaciones, una cocina diminuta y un baño que compartía con la señora del apartamento de al lado. No era mucho, pero era mío. Había convertido la sala en mi oficina improvisada, donde cada noche preparaba las clases con la dedicación de quien entiende que la educación es a veces la única escalera que estos niños tienen para escapar de la pobreza. Cerré los ojos un momento y el cansancio se asentó en mis hombros como una manta pesada. 35 años. 8 de ellos dedicados a enseñar en la escuela primaria San Martín, donde cada día era una batalla silenciosa contra la desigualdad. Los recursos escaseaban tanto como las oportunidades, pero yo había aprendido a crear magia con poco. Mis estudiantes no sabían que a menudo usaba mi propio salario para comprar materiales escolares, o que me quedaba despierta hasta muy tarde, preparando actividades que pudieran capturar su atención y nutrir sus mentes hambrientas de conocimiento. El viento aumentó su intensidad y escuché el crujido de las ramas del viejo árbol que crecía frente a mi ventana. Me levanté y caminé hasta el cristal empañado, limpiando un círculo con la manga de mi suéter tejido. La calle se veía desierta, bañada por la luz naranja de los faroles que parpadeaban como velas a punto de extinguirse. A lo lejos, las chimeneas de la fábrica Mendoza se alzaban como centinelas grises contra el cielo plomizo, expulsando columnas de vapor que se confundían con las nubes bajas. Ricardo Mendoza. Ese nombre resonaba en el barrio con una mezcla de respeto y resentimiento. El hombre más poderoso de la región, dueño de la empresa que daba trabajo a la mitad de las familias de mis estudiantes, pero también quien decidía sus horarios, sus salarios, sus destinos. Nunca lo había visto en persona, solo en las fotografías borrosas del periódico local, donde aparecía cortando cintas o dando discursos sobre progreso y desarrollo. Para mí era una figura abstracta, lejana como los personajes de los cuentos que leía a mis alumnos. Regresé a mi escritorio y tomé el cuaderno de Mateo, cuyo padre había perdido 2 dedos en un accidente laboral el mes pasado. Su composición hablaba de superhéroes que curaban a la gente con sus poderes mágicos. Mi garganta se cerró ligeramente mientras leía las palabras inocentes que escondían un dolor que ningún niño debería cargar. La lluvia arreció y el ruido se volvió más intenso, como si miles de pequeños tambores tocaran una sinfonía urgente sobre el techo de tejas rojas. Me acerqué a la cocina y puse agua a hervir para prepararme otro café. El gas se encendió con un sonido suave que me tranquilizó. Mientras esperaba, observé mis manos, callosas por el trabajo pero suaves cuando acariciaba las mejillas de mis estudiantes o secaba sus lágrimas después de alguna travesura. Había elegido ser maestra no por el dinero, que era escaso, ni por el reconocimiento, que brillaba por su ausencia. Lo había hecho porque creía firmemente en el poder transformador de la educación, en la capacidad que tenían estos niños de cambiar sus propias historias si alguien les daba las herramientas adecuadas. Cada sonrisa, cada momento de comprensión que iluminaba sus rostros, cada pregunta curiosa que formulaban, era combustible suficiente para mantener encendida la llama de mi vocación. El agua comenzó a burbujear y el vapor empañó la ventana de la cocina. Por un momento, la casa se sintió aún más pequeña, más íntima, como si las paredes se hubieran contraído para protegerme del mundo exterior. Mañana sería otro día lleno de desafíos, de niños que llegarían con hambre no solo de conocimiento, sino también de alimento, de atención, de cariño. Y yo estaría ahí, como siempre, con los brazos abiertos y el corazón dispuesto a dar todo lo que tuviera. La reunión con los padres de familia se había extendido más de lo previsto. Cuando finalmente cerré la puerta de la escuela,
Las nubes que habían amenazado todo el día se habían transformado en una masa oscura y amenazante que cubría completamente el cielo. El aire tenía esa densidad particular que precede a las tormentas fuertes, cargado de electricidad y promesas de diluvio. Apreté mi bolsa de tela contra el pecho y comencé a caminar por la calle empedrada que llevaba a mi apartamento. Mis zapatos de cuero gastado resonaban contra las piedras húmedas con un ritmo que intenté mantener acelerado, pero ya podía sentir las primeras gotas gruesas y frías golpeando mi frente. El viento había comenzado a soplar con una fuerza que hacía ondear mi falda larga y despeinar mi cabello recogido en una trenza simple. No había caminado ni 3 cuadras cuando el cielo se abrió como si alguien hubiera rasgado una cortina gigante. La lluvia cayó con una intensidad que me dejó empapada en segundos. El agua helada se filtró a través de mi suéter de lana y corrió por mi espalda, provocándome escalofríos que me sacudieron desde la nuca hasta los pies. Busqué refugio bajo el pequeño alero de una tienda cerrada, pero el viento llevaba la lluvia en todas las direcciones, haciendo imposible mantenerse seca. Fue entonces cuando lo escuché, entre el rugido de la tormenta y el golpeteo incesante del agua contra el pavimento. Un sonido quebrado y desesperado llegó hasta mí como un hilo invisible que tiró de mi corazón. Eran sollozos de un niño. Entrecerré los ojos y escudriñé la calle desierta, tratando de localizar el origen de aquel llanto que se mezclaba con el lamento del viento. A unos 20 metros de donde me encontraba, bajo el toldo rayado de una panadería, distinguí una pequeña figura encogida. Mi instinto maternal, ese que había desarrollado después de años de cuidar niños ajenos, se activó inmediatamente y mis pies se movieron antes de que mi mente pudiera procesar completamente lo que estaba viendo. Corrí bajo la lluvia torrencial, sintiendo cómo el agua fría me calaba hasta los huesos y empapaba completamente mi ropa. Cada paso creaba pequeñas salpicaduras que manchaban mis medias y llenaban mis zapatos de agua. El olor a tierra mojada y asfalto húmedo llenó mis fosas nasales mientras me acercaba a la figura que sollozaba sin consuelo. Era un niño, no podía tener más de 8 años. Estaba sentado en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho, y los brazos rodeándolas en un gesto de autoprotección que me partió el alma. Su cabello castaño, empapado, se pegaba a su frente, y las lágrimas se mezclaban con las gotas de lluvia que resbalaban por sus mejillas sonrosadas por el frío. Pero lo que más me llamó la atención no fue su evidente estado de desamparo, sino los detalles que hablaban de una vida muy diferente a la de los niños que yo conocía. Su ropa, aunque completamente mojada, era de una calidad que yo podía reconocer incluso en esas circunstancias. Los pantalones de mezclilla parecían caros, con costuras perfectas y un corte que no encontrarías en las tiendas del barrio. Sus zapatos, aunque embarrados, eran de cuero genuino, con una suela gruesa que probablemente costaba más que mi salario de una semana. En su muñeca delgada llevaba un reloj pequeño pero elegante, con una correa de cuero que se veía fuera de lugar en este rincón humilde de la ciudad. Me agaché lentamente frente a él, sintiendo cómo mis rodillas crujían al tocar el pavimento húmedo. El frío del suelo se filtró a través de mi falda, pero no me importó. El niño levantó la mirada al sentir mi presencia, y me encontré con unos ojos castaños enormes, brillantes por las lágrimas y llenos de un miedo que ningún niño debería experimentar. Eran ojos que habían visto demasiado mundo para su edad, pero que al mismo tiempo conservaban esa inocencia que solo los niños poseen. Su labio inferior temblaba, no solo por el frío, sino por el esfuerzo de contener un llanto que parecía venir desde lo más profundo de su pequeño ser. Tenía las manos aferradas a sus rodillas con tanta fuerza que sus nudillos se veían blancos y todo su cuerpecito se estremecía con cada sollozo que intentaba reprimir. La lluvia continuaba cayendo con furia renovada, creando una cortina de agua que nos aislaba del resto del mundo. Los relámpagos iluminaban esporádicamente la escena, seguidos de truenos que hacían temblar los cristales de las ventanas cercanas. El aroma de la lluvia se intensificó, mezclándose con el olor dulce que emanaba de la panadería cerrada y creando una atmósfera que era a la vez melancólica y esperanzadora. Sin pensar en las consecuencias, sin cuestionarme si era lo correcto, extendí mi mano hacia él en un gesto que había repetido miles de veces con mis estudiantes. Mi voz salió suave y tranquila. A pesar de que mi corazón latía acelerado por la adrenalina del momento y la preocupación por este pequeño ser perdido en la tormenta.
El niño me miró con una mezcla de desconfianza y desesperación, como si estuviera evaluando si podía confiar en esta mujer extraña que había aparecido en medio de su pesadilla. Sus ojos se movían nerviosamente de mi rostro a mis manos extendidas, y pude ver el momento exacto en que algo en su interior cedió, cuando la necesidad de protección se volvió más fuerte que el miedo a lo desconocido. La tormenta rugía a nuestro alrededor, pero en ese pequeño espacio bajo el toldo, algo frágil y hermoso comenzó a nacer entre una maestra humilde y un niño perdido que no sabía que cambiaría para siempre el curso de ambas vidas. Sin dudarlo un segundo, me quité mi impermeable azul marino y lo extendí sobre los hombros temblorosos del niño. La tela húmeda se adhirió a su pequeño cuerpo como una segunda piel protectora, y sentí cómo sus escalofríos se transmitían a través del contacto hasta mis propias manos. El calor de mi cuerpo había quedado impregnado en la prenda, y por un momento pareció que el temblor de sus hombros se calmaba ligeramente. Lo ayudé a ponerse de pie con movimientos lentos y deliberados, como si fuera un pajarito herido que pudiera asustarse con cualquier gesto brusco. Sus piernas parecían varelí capaces de sostenerlo, y cuando se incorporó completamente, apenas me llegaba al pecho. La proximidad me permitió observar mejor los detalles que confirmaban mis sospechas, la calidad excepcional de su ropa, el corte perfecto de su cabello que, incluso empapado, conservaba un estilo que hablaba de peluquerías caras y cuidados profesionales. Mis dedos rozaron suavemente su hombro mientras ajustaba el impermeable alrededor de su cuerpo. Su piel estaba helada, casi transparente bajo la luz tenue del farol cercano, y pude sentir cómo cada músculo de su pequeño frame estaba tenso por el frío y el miedo. El aroma que emanaba de él era una mezcla contradictoria. El olor limpio y caro de productos de higiene de alta gama, mezclado con el aroma húmedo de la lluvia, y algo más sutil que no podía identificar, quizás tristeza materializada en forma de fragancia. Caminamos los pocos metros hasta mi apartamento en silencio, yo sosteniéndolo suavemente del brazo mientras él daba pasos vacilantes sobre el pavimento resbaladizo. El sonido de nuestros zapatos contra las piedras mojadas creaba un ritmo desigual, que se mezclaba con el tamborileo constante de la lluvia sobre los techos de tejas. Cada paso que daba el niño parecía requerir un esfuerzo monumental, como si estuviera caminando a través de melaza invisible. Cuando abrí la puerta de mi edificio, el contraste entre el frío exterior y el calor relativo del interior hizo que ambos suspiráramos simultáneamente. El aire del pasillo tenía ese olor característico a madera vieja y humedad que conocía tan bien, pero que ahora me pareció más acogedor que nunca. Subimos los 2 pisos hasta mi apartamento, y noté cómo él observaba cada detalle del lugar con una curiosidad mezclada con algo que parecía asombro o quizás desconcierto. Una vez dentro de mi hogar, encendí todas las luces disponibles, creando una atmósfera cálida y segura que contrastaba dramáticamente con la tormenta que rugía al otro lado de las ventanas. El niño se quedó de pie en el centro de mi pequeña sala, goteando agua sobre el piso de madera gastada, sus ojos enormes recorriendo cada rincón del espacio como si estuviera memorizando todos los detalles. Me dirigí directamente a la cocina y puse leche a calentar en mi única cacerola decente. El gas se encendió con ese sonido suave que siempre me tranquilizaba, una pequeña llama azul que prometía calor y confort. Mientras la leche se calentaba, busqué en mi pequeña alacena el chocolate en polvo que guardaba para ocasiones especiales. Mis manos temblaron ligeramente mientras medía las cucharadas, no por el frío, sino por la adrenalina que aún corría por mis venas después del encuentro inesperado. El aroma del chocolate caliente comenzó a llenar la cocina, dulce y reconfortante, creando una burbuja de normalidad en medio de esta situación extraordinaria. Busqué mi taza más bonita, una de porcelana blanca con pequeñas flores azules que había sido de mi madre, y vertí el líquido humeante con cuidado. El vapor que se elevaba desde la superficie llevaba consigo promesas de calor interno y consuelo. Regresé a la sala donde el niño permanecía exactamente en el mismo lugar donde lo había dejado, como una estatua pequeña y mojada en medio de mi hogar. Sus ojos siguieron cada uno de mis movimientos cuando me acerqué con la taza entre mis manos, y pude ver cómo el aroma del chocolate llegaba hasta él y provocaba una reacción casi imperceptible. Sus fosas nasales se dilataron ligeramente y sus labios entreabiertos parecieron relajarse por primera vez desde que lo encontré. Le ofrecí la taza con las 2 manos,
un gesto que había perfeccionado después de años de tratar con niños asustados o tímidos en la escuela. Mis dedos rozaron los suyos cuando finalmente se decidió a tomarla, y la diferencia de temperatura entre nuestras pieles fue impactante. Los suyos estaban helados como pequeños carámbanos, mientras que los míos conservaban el calor de haber estado envolviendo la taza caliente. Observé fascinada cómo sus pequeñas manos, delicadas y obviamente no acostumbradas al trabajo manual, rodearon la porcelana con una desesperación silenciosa. Sus dedos se aferraron al calor como si fuera un salvavidas, y cuando finalmente llevó la taza a sus labios, cerró los ojos con una expresión de alivio tan pura que sentí cómo mi corazón se contraía dolorosamente en mi pecho. El primer sorbo pareció enviar ondas de calor a través de todo su pequeño cuerpo. Pude ver cómo sus hombros se relajaban gradualmente, cómo su respiración se volvía menos agitada, cómo el color comenzaba a regresar lentamente a sus mejillas pálidas. Pero más que el cambio físico, lo que más me impactó fue la transformación en sus ojos. La mirada de pánico puro comenzó a ser reemplazada por algo más suave, más confiado. Me senté en el sofá pequeño que dominaba mi sala, manteniendo una distancia respetuosa pero cercana, lo suficiente para hacerle saber que estaba ahí si me necesitaba, pero no tan cerca como para abrumarlo. El sonido de la lluvia contra mis ventanas se había convertido en un fondo constante y casi reconfortante, creando una sensación de intimidad y refugio que parecía envolver a ambos en una burbuja de seguridad temporal. Mientras él bebía su chocolate con pequeños sorbos cautelosos, yo aprovechaba para observar mejor los detalles que confirmaban mis sospechas iniciales. No era solo la calidad de su ropa lo que hablaba de privilegio, era la manera en que se movía, la forma en que sostenía la taza, incluso la manera en que observaba mi apartamento humilde. No había desprecio en su mirada, sino una curiosidad genuina, como si estuviera viendo un mundo completamente nuevo y fascinante. Sus zapatos, ahora que podía observarlos mejor bajo la luz cálida de mi hogar, eran definitivamente de una marca que yo solo había visto en los escaparates de las tiendas elegantes del centro de la ciudad. El reloj en su muñeca, aunque pequeño, tenía esa calidad sólida que hablaba de craftsmanship caro. Incluso su postura, a pesar del miedo y la vulnerabilidad evidentes, conservaba una elegancia natural que solo viene de haber sido criado en un ambiente de refinamiento. Pero lo que más me llamaba la atención no eran estos indicadores externos de riqueza, sino la soledad profunda que emanaba de él como una fragancia invisible pero perceptible. Era una soledad que reconocía porque la había visto en algunos de mis estudiantes más privilegiados, aquellos cuyos padres podían pagar todo excepto tiempo y atención genuina. Pasaron varios minutos en un silencio que no resultaba incómodo, sino reconfortante, como una manta invisible que nos cubría a ambos mientras la tormenta continuaba desatándose en el exterior. El niño había terminado su chocolate caliente y sostenía la taza vacía entre sus manos, como si no quisiera deshacerse del último vestigio de calor. Sus mejillas habían recuperado algo de color, y aunque sus ojos aún conservaban rastros del miedo inicial, había una nueva suavidad en ellos, una confianza tentativa que me llenaba de una satisfacción maternal profunda. Finalmente, con una voz que era poco más que un susurro ronco por el llanto, me reveló su nombre, Diego. La palabra salió de sus labios como una confesión preciosa, y la manera en que la pronunció, con una mezcla de timidez y determinación, hizo que algo cálido floreciera en mi pecho. Era un nombre hermoso, clásico, que encajaba perfectamente con la elegancia natural que irradiaba incluso en su estado vulnerable. Entre pausas largas y respiraciones entrecortadas, que aún llevaban rastros de sollozos recientes, comenzó a contarme su historia en fragmentos. Su chofer lo había llevado a casa de su abuela esa tarde, como era costumbre los martes. Pero cuando llegaron a la casa señorial en el barrio residencial más exclusivo de la ciudad, la abuela no estaba. El ama de llaves le había explicado que había salido de emergencia para atender un asunto familiar. Pero Diego, acostumbrado a la rutina inquebrantable de las visitas semanales, no había comprendido completamente la situación. Su voz se quebraba ligeramente cuando describía cómo había decidido caminar para buscar a su abuela en los lugares donde solían ir juntos, el parque donde le compraba helados, la librería antigua donde le leía cuentos, la iglesia donde encendían velas por su madre fallecida.
pero las calles del barrio elegante habían dado paso gradualmente a zonas que no conocía, y cuando comenzó la lluvia, el pánico se apoderó de él. Mientras hablaba, sus pequeñas manos gesticulaban delicadamente, y noté cómo sus movimientos tenían una gracia innata que hablaba de clases de etiqueta y refinamiento social. Pero más allá de estos detalles superficiales, lo que realmente capturó mi atención fueron las referencias casual que hacía a su vida diaria. Empleados que preparaban su desayuno, choferes que lo llevaban a lugares, tutores privados que venían a casa para enseñarle idiomas y música. La imagen que se formaba en mi mente era la de un niño rodeado de lujo material pero aparentemente carente de la calidez familiar que yo daba por sentada. Cuando mencionaba a su padre, su voz se volvía más pequeña, más vacilante, como si estuviera pisando terreno peligroso. Hablaba de un hombre que siempre estaba ocupado, que recibía llamadas importantes incluso durante las cenas, que viajaba constantemente por negocios y cuya presencia en casa se sentía más como una visita formal que como la coexistencia natural entre padre e hijo. Lo que más me impactó fue lo que no decía. En toda su narrativa fragmentada sobre su día, su rutina, su vida, no hubo una sola mención de su madre. La ausencia era tan palpable que llenaba el aire entre nosotros como un perfume melancólico, y decidí no presionar sobre ese tema tan delicado. Algunos silencios, había aprendido después de años trabajando con niños, eran más elocuentes que cualquier palabra. Mientras él hablaba, yo me había movido silenciosamente a la cocina para preparar algo de cena. Mis recursos eran limitados, pero tenía los ingredientes suficientes para hacer una sopa de verduras simple y nutritiva. El aroma de las cebollas dorándose lentamente en aceite comenzó a llenar el apartamento, mezclándose con el olor persistente del chocolate y creando una atmósfera de hogar que parecía envolver a Diego como un abrazo invisible. Corté las verduras con movimientos precisos que habían sido perfeccionados por la necesidad y la práctica. Zanahorias, apio, papas, todo lo que tenía disponible fue a parar a la olla junto con un hueso de res que había estado guardando para una ocasión especial. El sonido rítmico del cuchillo contra la tabla de cortar se mezclaba con la voz suave de Diego, creando una sinfonía doméstica que me resultaba profundamente reconfortante. Observé cómo sus ojos seguían cada uno de mis movimientos en la cocina con una fascinación que rayaba en la admiración. Era evidente que nunca había presenciado la preparación de una comida casera, el proceso íntimo y cuidadoso de transformar ingredientes simples en algo nutritivo y delicioso. Sus pupilas se dilataron cuando agregué las hierbas aromáticas que cultivaba en pequeñas macetas en mi ventana, y pude ver cómo inhalaba profundamente cuando los aromas se intensificaron. Cuando finalmente serví la sopa en 2 tazones, sencillos acompañados de pan tostado, Diego se acercó a la mesa pequeña de mi cocina con una reverencia que me pareció tanto conmovedora como reveladora. La manera en que observó la comida simple, como si fuera un banquete digno de admiración, me hizo comprender que, a pesar de toda su riqueza material, quizás nunca había experimentado el amor genuino que se puede poner en una comida preparada con las propias manos. El primer bocado pareció sorprenderlo. Sus ojos se abrieron ligeramente, y una expresión de placer genuino iluminó su rostro por primera vez desde que lo encontré bajo la lluvia. Comía con un apetito que hablaba no solo de hambre física, sino de algo más profundo. Hambre de cuidado, de atención, de ese tipo de amor maternal que se expresa a través de pequeños gestos cotidianos. Mientras cenábamos juntos en la intimidad de mi pequeña cocina, con la lluvia como banda sonora constante, sentí cómo se establecía entre nosotros una conexión que trascendía nuestras diferencias evidentes de clase social. Era una conexión humana pura, basada en la necesidad universal de protección, cuidado y comprensión que todos llevamos dentro, especialmente los más vulnerables entre nosotros. La tormenta había intensificado su furia mientras cenábamos, transformándose en una sinfonía salvaje de viento, lluvia y truenos que hacían vibrar los cristales de mis ventanas con cada estallido. Los relámpagos iluminaban esporádicamente mi pequeña sala, creando sombras danzantes que se proyectaban sobre las paredes como fantasmas benévolos que nos protegían del caos exterior.
Era evidente que salir en busca de la familia de Diego sería no solo imprudente, sino peligroso. Observé cómo él miraba hacia la ventana cada vez que un trueno particularmente fuerte resonaba por el barrio, y noté la manera en que sus cintos entusiastos hombros se tensaban involuntariamente con cada estallido de sonido. Sus ojos, que habían recuperado algo de su brillo natural durante la cena, volvían a mostrar rastros de ansiedad. La realidad de pasar la noche en un lugar desconocido, con una persona que había conocido apenas unas horas antes, comenzaba a asentarse en su mente infantil. Sin hacer grandes ceremonias, busqué en mi armario la manta más suave y abrigada que tenía, una de lana tejida por mi abuela, que había sido teñida en tonos azules y verdes que me recordaban al mar en calma. La textura era ligeramente rugosa pero increíblemente cálida y conservaba un aroma sutil a lavanda de las bolsitas aromáticas que guardaba entre mi ropa. Extendí la manta sobre mi sofá pequeño pero cómodo, creando un nido acogedor que transformó inmediatamente el ambiente de mi sala. Diego observó mis preparativos con una mezcla de curiosidad y gratitud que se reflejaba en sus ojos grandes. Cuando le expliqué suavemente que dormiría en el sofá hasta que la tormenta pasara, asintió con una solemnidad que me pareció tanto adulta como conmovedoramente infantil. Se acercó al improvisado lecho con pasos cautelosos, como si fuera un territorio sagrado que requería respeto especial. Busqué en mi pequeña biblioteca personal uno de los libros infantiles que guardaba para ocasiones especiales en mis clases. Era un volumen de tapa dura con ilustraciones hermosas que contaba la historia de un niño que encontraba amistad y bondad en los lugares más inesperados. Las páginas tenían esa textura ligeramente áspera del papel de calidad, y cuando lo abrí, el aroma familiar de tinta y papel viejo llenó el espacio entre nosotros como un perfume de nostalgia y posibilidad. Me senté en el borde del sofá, manteniendo una distancia respetuosa pero cercana, y comencé a leer con la voz suave y modulada que había perfeccionado después de años de capturar la atención de niños inquietos. Las palabras fluían entre nosotros creando un puente invisible de intimidad y confianza. Diego escuchaba con una atención tan intensa que parecía estar absorbiendo no solo las palabras, sino también el tono, la cadencia, la emoción que yo ponía en cada frase. Lo que más me impactaba era la manera en que reaccionaba a la lectura. Sus ojos se movían entre mi rostro, y las ilustraciones con una fascinación que hablaba de hambre, no de entretenimiento, sino de algo más profundo. Hambre de atención, personal, de cuidado individualizado, de esos momentos íntimos que probablemente eran escasos en su vida cotidiana, rodeada de empleados eficientes pero emocionalmente distantes. Cuando terminé el cuento, cerré el libro con suavidad y lo observé hundir la cabeza en la almohada que había colocado para él. La tela de algodón blanco contrastaba con su cabello castaño, que había comenzado a secarse formando ondas naturales que enmarcaban su rostro con una dulzura angelical. Sus párpados comenzaban a mostrar señales de cansancio, pero había una tensión residual en su postura que me decía que no podría relajarse completamente todavía. Fue entonces cuando decidí cantarle. Era una canción de cuna que mi madre me había cantado cuando era pequeña. Una melodía simple y reconfortante que hablaba de protección, de amor maternal, de la promesa de que siempre habría alguien cuidando de los pequeños mientras dormían. Mi voz salió más suave de lo usual, casi como un susurro musical que se mezclaba con el sonido constante de la lluvia contra las ventanas. El efecto fue inmediato y profundo. Los músculos tensos de su cuerpecito comenzaron a relajarse gradualmente, como si la melodía fuera un bálsamo invisible que disolvía lentamente todas sus defensas y miedos. Sus párpados se volvieron más pesados, y su respiración comenzó a acompasarse con el ritmo suave de mi canción. Pero lo más hermoso de todo fue la sonrisa que apareció lentamente en sus labios, pequeña, tímida, pero genuinamente feliz. Era la primera sonrisa real que veía en su rostro desde que lo encontré bajo la lluvia, y su aparición provocó una oleada de calor maternal en mi pecho que me sorprendió por su intensidad. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración, sin darme cuenta,
y finalmente pudiera exhalar al ver esa pequeña señal de que había logrado crear un espacio seguro para él en medio de la tormenta, tanto literal como metafórica, que había sacudido su mundo esa tarde. Continué cantando suavemente mientras observaba cómo se sumergía gradualmente en el sueño. Sus pestañas largas creaban pequeñas sombras sobre sus mejillas, y su respiración se volvió cada vez más profunda y regular. Incluso dormido, de su mano pequeña se aferraba ligeramente al borde de la manta, como si incluso en sus sueños necesitara asegurarse de que el calor y la protección no desaparecerían. Cuando finalmente estuve segura de que dormía profundamente, me levanté con movimientos silenciosos y lo observé por un momento más. En el reposo, libre de la tensión del miedo y la ansiedad, su rostro revelaba una inocencia pura que contrastaba dramáticamente con la sofisticación de su ropa y accesorios. Era un recordatorio poderoso de que, detrás de todos los indicadores externos de privilegio y riqueza, había simplemente un niño de 8 años que necesitaba exactamente las mismas cosas que cualquier otro niño: amor, atención, seguridad y la certeza de que alguien se preocupaba genuinamente por su bienestar. Mientras me dirigía hacia mi propia habitación, no pude evitar reflexionar sobre el contraste revelador que había observado esa noche. Aquí estaba un niño que probablemente tenía acceso a todos los lujos materiales imaginables: juguetes caros, ropa de diseñador, educación privada de la más alta calidad, pero que había reaccionado a una simple taza de chocolate caliente y una canción de cuna con una gratitud y una felicidad que hablaban de carencias profundas en su vida emocional. Era una lección humbling sobre las verdaderas fuentes de la felicidad y el bienestar infantil, una confirmación de que el amor y la atención genuinos no pueden ser comprados o delegados a empleados, sin importar cuán competentes o bien intencionados sean. El silencio que me despertó era casi tan impactante como había sido el rugido de la tormenta la noche anterior. La ausencia de lluvia contra mis ventanas creó un vacío sonoro que llenó mi conciencia gradualmente emergente del sueño, como si el mundo hubiera decidido contenerse la respiración después de la catarsis nocturna. Los primeros rayos de sol se filtraban a través de mis cortinas delgadas, creando patrones dorados sobre las paredes descascaradas de mi dormitorio y prometiendo un día completamente diferente al caos acuático de la tarde anterior. Me levanté silenciosamente, con ese cuidado especial que desarrollan las mujeres acostumbradas a cuidar de otros, y me dirigí hacia la sala con pasos que evitaban cuidadosamente cada tabla del piso que sabía que crujía. Esperaba encontrar a Diego aún dormido, acurrucado bajo la manta de lana como un pequeño refugiado del temporal, pero el sofá estaba vacío. La manta estaba doblada con una precisión que hablaba de buenos modales inculcados desde temprana edad, y la almohada había sido acomodada con el mismo cuidado meticuloso. Lo encontré de pie frente a la ventana de mi cocina, su silueta pequeña recortada contra la luz matutina que entraba a raudales después de haber estado ausente durante tantas horas. Llevaba la misma ropa de la noche anterior, obviamente, pero de alguna manera se las había arreglado para alisarse el cabello con las manos y presentar una apariencia más ordenada. Sus manos pequeñas estaban presionadas contra el vidrio, dejando pequeñas huellas que se empañaban y desaparecían con el ritmo de su respiración. La vista desde mi ventana no era particularmente espectacular. El patio trasero del edificio, con su tendedero comunitario y su pequeño jardín donde algunas vecinas cultivaban hierbas aromáticas, pero Diego la observaba con una intensidad que sugería que estaba viendo algo completamente nuevo y fascinante. Sus ojos recorrían cada detalle del paisaje urbano matutino: las gotas de lluvia que aún colgaban de las ramas del viejo árbol, los charcos que reflejaban el cielo despejado como pequeños espejos naturales, la ropa tendida que se movía suavemente con la brisa fresca que había llegado después de la tormenta. «Buenos días», susurré suavemente para no asustarlo, y cuando se volvió hacia mí, me sorprendió la claridad en sus ojos. El miedo y la confusión de la noche anterior habían sido reemplazados por algo más tranquilo, más confiado, aunque aún podía detectar rastros de melancolía en las profundidades de su mirada castaña. El proceso de preparar el desayuno se convirtió en un ritual silencioso pero íntimo. Batí huevos en un tazón de cerámica que había pertenecido a mi madre, el sonido metálico del tenedor contra la superficie creando un ritmo reconfortante que se mezclaba con el gorgoteo suave de la cafetera que había puesto a funcionar.
El aroma de los huevos revueltos llenó la cocina pequeña, mezclándose con la fragancia del café recién hecho y el olor limpio y fresco que había quedado después de la lluvia nocturna. Diego observó cada uno de mis movimientos con esa misma fascinación intensa que había mostrado la noche anterior, como si estuviera estudiando un proceso completamente nuevo y remarcablemente interesante. Cuando serví el desayuno en platos sencillos de cerámica blanca, acompañado de jugo de naranja en vasos que no hacían juego pero que brillaban limpios bajo la luz matutina, se sentó a la mesa con una formalidad que contrastaba charmingly con su edad. Comía con más tranquilidad que la noche anterior, masticando cada bocado con atención, como si estuviera saboreando no solo la comida, sino toda la experiencia de desayunar en esta cocina humilde, pero llena de calidez. Entre bocado y bocado, sus ojos se alzaban para encontrarse con los míos, y en esos momentos de conexión visual podía sentir cómo se establecía entre nosotros una comunicación que no necesitaba palabras. Sabía que debía tomar una decisión. La tormenta había pasado. El sol brillaba con esa claridad especial que sigue a las grandes lluvias, y era mi responsabilidad devolver a Diego a su familia. Pero había algo en su expresión, una mezcla de resignación y tristeza apenas perceptible, que me sugería que él también era consciente de esta realidad inevitable. No expresó verbalmente su reluctancia a irse, pero su lenguaje corporal hablaba elocuentemente. La manera en que comía más lentamente de lo necesario, cómo sus ojos recorrían mi pequeña cocina como si estuviera memorizando cada detalle, la forma en que sus hombros se hundían ligeramente cada vez que yo mencionaba la necesidad de encontrar a su familia. Después del desayuno, mientras lavaba los platos en mi fregadero pequeño pero funcional, le propuse que me acompañara a la escuela. Era viernes, y aunque técnicamente podía tomarme el día libre para resolver su situación, algo me decía que Diego podría beneficiarse de ver un ambiente diferente, de experimentar aunque fuera brevemente un mundo que probablemente era completamente ajeno a su experiencia cotidiana. Su reacción fue inmediata y positiva. Sus ojos se iluminaron con una curiosidad genuina, que reemplazó temporalmente la melancolía que había estado detectando, y asintió con un entusiasmo que me confirmó que había tomado la decisión correcta. Había algo en la perspectiva de acompañarme a mi mundo laboral que parecía emocionarlo genuinamente, como si fuera una aventura pequeña pero significativa. El camino hacia la escuela se convirtió en una revelación mutua. Diego caminaba a mi lado con pasos que habían recuperado algo de la energía natural de la infancia, y observé fascinada cómo sus ojos absorbían cada aspecto del barrio que probablemente nunca había explorado a pie. Los vendedores ambulantes que comenzaban a montar sus puestos para el día, las madres que llevaban a sus hijos pequeños de la mano mientras se dirigían a hacer compras matutinas, los trabajadores que se apresuraban hacia la parada del autobús con loncheras y termos de café. Todo esto constituía un espectáculo completamente nuevo para él. Sus preguntas eran pocas pero reveladoras, formuladas con esa curiosidad genuina que caracteriza a los niños inteligentes cuando se encuentran con algo que desafía sus experiencias previas. La manera en que observaba la interacción natural entre los vecinos, los saludos espontáneos, la camaradería fácil que existe en comunidades donde las personas se conocen y se cuidan mutuamente, sugería que estaba descubriendo aspectos de la vida social que eran completamente nuevos para él. Cuando llegamos a las puertas de la escuela primaria San Martín, con su fachada modesta pero dignified, y su patio donde algunos niños ya comenzaban a jugar antes del inicio oficial de las clases, Diego se detuvo por un momento y me miró con una expresión que mezclaba expectación y gratitud de una manera que hizo que mi corazón se contrajera ligeramente en mi pecho. El patio de la escuela primaria San Martín cobró vida gradualmente mientras más niños llegaban para el inicio del día escolar. El sonido familiar de voces infantiles llenando el aire matutino con risas, gritos de juego y conversaciones animadas creó una sinfonía que siempre había sido música para mis oídos, pero que ahora observaba a través de los ojos de Diego. Su postura había cambiado sutilmente desde que cruzamos las puertas de la escuela. Sus hombros se habían enderezado ligeramente y sus ojos recorrían cada rincón del patio con una intensidad que rayaba en la fascinación. Presenté a Diego ante mis colegas como un visitante especial, omitiendo deliberadamente los detalles específicos de cómo había llegado hasta mí. La directora, una mujer mayor con cabello gris recogido en un moño severo pero ojos bondadosos,
Lo recibió con la calidez natural que caracterizaba a quienes habían dedicado su vida a la educación. Sus preguntas fueron mínimas y discretas, y pude ver cómo su experiencia de décadas trabajando con niños le permitía leer entre líneas la situación delicada que representaba la presencia de Diego. Cuando llegué a mi aula, el aroma familiar de tiza, papel y esa mezcla indefinible de infancia que siempre impregnaba los espacios escolares, envolvió a Diego como una bienvenida silenciosa. Observé cómo sus ojos se movían desde las paredes decoradas con trabajos de arte estudiantil hasta los escritorios pequeños organizados en grupos que facilitaban la colaboración, desde la biblioteca improvisada en una esquina hasta el rincón de ciencias donde guardábamos nuestros experimentos sencillos. Mis estudiantes llegaron en grupos pequeños, y su reacción ante Diego fue exactamente lo que había esperado. Curiosidad natural mezclada con la generosidad instintiva que caracteriza a los niños cuando no han sido aún corrompidos por prejuicios sociales. Sofía, la niña cuyos padres trabajaban en la fábrica textil, se acercó a Diego con una sonrisa tímida y le preguntó si quería ver el hámster de la clase. Mateo, cuyo padre había perdido los dedos en el accidente laboral, le ofreció compartir sus crayones nuevos sin pensarlo 2 veces. Lo que más me fascinaba era observar cómo Diego respondía a esta inclusión natural. Había una rigidez inicial en su postura que hablaba de años de interacciones sociales más formales y estructuradas, pero gradualmente, como una flor que se abre al sol, comenzó a relajarse bajo la aceptación incondicional de mis estudiantes. Sus respuestas a las preguntas de los niños eran inicialmente cautelosas, como si estuviera evaluando cada palabra antes de pronunciarla. Pero la autenticidad de sus nuevos compañeros temporales comenzó a contagiarlo. Durante la clase de arte, propuse un ejercicio que siempre revelaba aspectos profundos de la vida interior de los niños: dibujar a su familia. Distribuí papel y crayones, y observé cómo cada niño se sumergía en su creación, con esa concentración intensa que solo los niños pueden mantener cuando algo captura completamente su atención. El sonido suave de los crayones moviéndose sobre el papel se mezclaba con suspiros de concentración y ocasionales exclamaciones de satisfacción cuando alguien lograba el efecto deseado. Me moví silenciosamente entre los escritorios, observando cómo cada dibujo tomaba forma. Sofía dibujaba una casa pequeña, pero llena de color, con figuras sonrientes que se tomaban de la mano frente a la puerta. Mateo había creado una escena donde una figura grande y protectora cargaba a una más pequeña, probablemente él mismo siendo consolado por su padre después del accidente. Cada dibujo contaba una historia de amor familiar, de conexiones emocionales fuertes a pesar de las dificultades económicas. Cuando llegué al escritorio de Diego, mi corazón se contrajo ligeramente al ver su creación. Había dibujado una casa enorme, con tantas ventanas y detalles arquitectónicos, que había necesitado toda la hoja de papel para contenerla. Pero en el vasto espacio frente a esta mansión, solo había 2 figuras, una muy pequeña que obviamente lo representaba a él, y otra mucho más grande pero significativamente distante, ubicada cerca de la entrada de la casa como si estuviera a punto de entrar o salir. La figura más grande llevaba lo que parecía ser un maletín o una maleta. La ausencia era tan elocuente como la presencia. No había rastros de una madre, de abuelos, de hermanos, de la calidez familiar que irradiaba de todos los otros dibujos. Solo espacio vacío alrededor de las 2 figuras solitarias, un vacío que hablaba más fuerte que cualquier explicación verbal sobre la soledad que caracterizaba su vida cotidiana. Durante el recreo, fui testigo de algo aún más revelador. Mis estudiantes invitaron a Diego a unirse a un juego de fútbol en el patio de tierra que servía como cancha improvisada. Al principio, se mostró vacilante, observando desde la línea lateral con una expresión que mezclaba deseo y incertidumbre. Sus zapatos caros contrastaban dramáticamente con los tenis gastados y las zapatillas remendadas de mis estudiantes, pero cuando finalmente se decidió a participar, algo mágico comenzó a suceder. Corrió por el patio desigual con una libertad que parecía sorprenderlo a él mismo. Sus movimientos inicialmente cuidadosos se volvieron más espontáneos, más auténticos. Cuando se tropezó y cayó, manchando sus pantalones inmaculados con tierra húmeda, en lugar de preocuparse por su apariencia, se levantó riendo con una alegría tan pura que varios de mis colegas se detuvieron a observar la escena. El sonido de su risa mezclándose con las voces de mis estudiantes
creó una armonía que me llenó de una satisfacción profunda y compleja. Veía cómo Diego descubría aspectos de la infancia que probablemente habían estado ausentes de su vida. La camaradería espontánea, la competencia amigable, la libertad de ensuciarse sin consecuencias sociales, la alegría simple de correr sin propósito específico más allá del puro placer del movimiento. Sus mejillas se habían sonrojado por el ejercicio, y mechones de cabello se habían liberado de su peinado perfectamente ordenado, creando una apariencia más relajada y auténticamente infantil. Cuando el silbato sonó indicando el final del recreo, se acercó a mí con los ojos brillantes y una sonrisa que transformaba completamente su rostro, haciéndolo parecer exactamente lo que era, un niño de 8 años experimentando la alegría pura de la amistad incondicional. Observé cómo se despedía de sus nuevos amigos temporales, y noté la manera en que sus ojos se demoraban en cada rostro, como si estuviera tratando de memorizar estos momentos de conexión genuina. Sofía le dio un abrazo espontáneo. Mateo le prometió enseñarle más trucos de fútbol si volvía, y otros niños le gritaron invitaciones para regresar pronto. La transformación que había presenciado en Diego durante esas pocas horas era notable. El niño tímido y asustado que había encontrado bajo la lluvia había dado paso temporalmente a un niño que irradiaba la confianza natural que viene de sentirse aceptado y valorado exactamente como uno es. Era como si hubiera probado una forma diferente de existir en el mundo, una forma que no dependía de posesiones materiales o estatus social, sino de conexiones humanas genuinas y alegría compartida. Mientras caminábamos de regreso hacia el aula para recoger nuestras cosas, pude sentir cómo la realidad de su situación comenzaba a asentarse nuevamente en su conciencia. Su paso se volvió ligeramente más lento, y esa expresión pensativa que había aprendido a reconocer regresó gradualmente a sus ojos, como si estuviera procesando internamente el contraste entre lo que había experimentado esa mañana y lo que sabía que le esperaba cuando regresara a su vida normal. Durante la hora del almuerzo, mientras Diego se integraba naturalmente con mis estudiantes en el pequeño comedor escolar, aproveché la oportunidad para hacer las llamadas telefónicas que sabía que eran inevitables. Desde el teléfono de la oficina de la directora, contacté primero a la estación de policía local, describiendo la situación con el cuidado necesario para proteger tanto la privacidad de Diego como su bienestar emocional. El oficial que me atendió, un hombre mayor cuya voz áspera sugería años de experiencia con situaciones complicadas, tomó nota de mis palabras con una eficiencia que encontré tanto tranquilizadora como ligeramente inquietante. Describí la edad aproximada de Diego, su apariencia física, la ropa cara que llevaba puesta, pero omití deliberadamente cualquier especulación sobre su posible origen social. Algo en mi instinto maternal me advertía que mantuviera cierta discreción hasta entender mejor la situación completa. Posteriormente llamé a los hospitales de la zona, siguiendo el protocolo estándar para casos de niños perdidos. El ruido de fondo en cada llamada creaba una sinfonía familiar pero perturbadora. El murmullo constante de conversaciones médicas, el pitido intermitente de equipos, el eco de pasos apresurados por corredores que nunca descansaban. Cada conversación seguía el mismo patrón: descripción física, circunstancias del encuentro, confirmación de que no había reportes de niños desaparecidos que coincidieran con las características de Diego. La ausencia de reportes oficiales sobre su desaparición me resultaba cada vez más intrigante y preocupante. Un niño de su edad, con su apariencia obviamente privilegiada, debería haber generado una búsqueda inmediata y extensiva. El silencio de las autoridades sugería a Eider que su familia aún no había reportado su ausencia, lo cual parecía improbable, o que había aspectos de la situación que no comprendía completamente. Después del almuerzo, mientras mis estudiantes disfrutaban del recreo bajo el sol que había emergido definitivamente después de la tormenta de la noche anterior, decidí hacer algunas preguntas discretas en el barrio. La señora López, quien había vivido en la zona durante más de 30 años y conocía cada secreto y rumor del vecindario, estaba tendiendo ropa en el patio trasero de su casa, cuando me acerqué con Diego caminando silenciosamente a mi lado. Sus ojos experimentados se fijaron inmediatamente en Diego, con esa perspicacia que caracteriza a las mujeres que han criado múltiples generaciones y pueden leer historias completas en los detalles más pequeños. Su mirada recorrió discretamente la ropa cara de Diego, sus zapatos manchados pero obviamente costosos,
la forma en que se mantenía ligeramente detrás de mí como si buscara protección. Mientras hablábamos sobre temas generales del barrio, mencioné casualmente que había encontrado a un niño perdido después de la tormenta. La reacción de la señora López fue inmediata y reveladora. Sus cejas se alzaron ligeramente y sus ojos se movieron hacia la dirección donde las chimeneas de la fábrica textil Mendoza se alzaban contra el cielo despejado como monumentos industriales al poder económico. Mencionó, con esa casualidad estudiada que las personas mayores usan cuando comparten información delicada, que había notado más movimiento de autos elegantes en la zona durante los últimos días. Vehículos con cristales oscuros que no pertenecían al vecindario, pero que parecían tener algún negocio relacionado con la fábrica. Su tono sugería que sabía más de lo que estaba diciendo, pero también que respetaba ciertos límites de discreción que años de vivir en una comunidad pequeña le habían enseñado. Esa tarde, después de que terminaran las clases oficiales, tomé una decisión que sabía podría ser significativa. Con Diego caminando silenciosamente a mi lado, nos dirigimos hacia la parte del barrio donde la fábrica textil Mendoza dominaba el horizonte con su presencia imponente. El edificio principal se alzaba como una fortaleza de ladrillo rojo y ventanas ordenadas, rodeado por edificios auxiliares y patios de carga donde camiones entraban y salían en un ballet industrial constante. El aroma que flotaba en el aire alrededor de la fábrica era complejo y penetrante. Una mezcla de algodón procesado, tintes químicos, aceites de maquinaria y ese olor indefinible que caracteriza a los lugares donde cientos de personas trabajan diariamente en tareas físicamente demandantes. Era un aroma que había formado parte del paisaje olfativo de mi vida durante años, pero que ahora percibía con una intensidad nueva, como si estuviera viendo y oliendo mi entorno familiar a través de los sentidos heightened que acompañan a los momentos de revelación inminente. La reacción de Diego fue inmediata y dramática. Sus pasos se detuvieron abruptamente cuando la fábrica entró en su campo de visión completo. Sus ojos se fijaron en el edificio con una intensidad que hizo que mi corazón comenzara a latir más rápido en mi pecho. Pude ver cómo su respiración se volvió ligeramente más acelerada, y sus pequeñas manos se cerraron en puños involuntarios a sus costados. Pero lo que más me impactó no fue el reconocimiento obvio en sus ojos, sino la complejidad de emociones que se reflejaron en su rostro infantil. Había reconocimiento, sí, pero también algo que parecía ser una mezcla de tristeza, resignación y algo más oscuro que no podía identificar completamente. Sus hombros se hundieron ligeramente, como si el peso de algún conocimiento invisible hubiera caído sobre ellos. El sonido industrial de la fábrica llenaba el aire, el zumbido constante de maquinaria pesada, el ruido rítmico de telares trabajando al unísono, las voces ocasionales de supervisores gritando instrucciones sobre el rugido mecánico. Era una sinfonía de productividad y esfuerzo humano que había proporcionado el soundtrack de la vida cotidiana para la mayoría de las familias de mis estudiantes, pero que ahora se sentía cargada de significados que aún no podía descifrar completamente. Diego no dijo nada, pero no necesitaba hacerlo. Su lenguaje corporal hablaba elocuentemente de conexiones complicadas con este lugar, de historias familiares que se extendían como tentáculos invisibles desde este centro de poder económico hasta su vida personal. La manera en que observaba el edificio no era la de un niño viendo algo completamente ajeno, sino la de alguien que conocía íntimamente los secretos y las complejidades que se escondían detrás de esas paredes de ladrillo. Mientras permanecíamos de pie observando la fábrica, pude sentir cómo las piezas de un puzzle complejo comenzaban a alinearse en mi mente, aunque aún no podía ver la imagen completa que estaban formando. La ausencia de reportes oficiales sobre la desaparición de Diego, su ropa cara, su conocimiento obvio de este lugar de poder económico. Todo comenzaba a apuntar hacia una verdad que sabía que cambiaría fundamentalmente mi comprensión de la situación en la que me había encontrado involucrada. El viento vespertino llevaba consigo aromas mezclados del barrio. El olor de comida casera preparándose en hogares trabajadores, el aroma persistente de la actividad industrial, y algo más sutil que no podía identificar, pero que parecía cargado de anticipación y secrets a punto de ser revelados. Esa noche, de regreso en mi apartamento, mientras preparaba una cena sencilla con los pocos ingredientes que quedaban en mi pequeña alacena, finalmente llegó el momento que había estado esperando y temiendo a la vez. Diego estaba sentado en mi sofá,
observando cómo yo me movía por la cocina con esa familiaridad doméstica que había comenzado a reconocer como uno de los aspectos de mi vida que más parecía fascinarlo. Sus piernas pequeñas colgaban del borde del asiento y sus zapatos caros, ahora definitivamente manchados con la tierra del patio escolar, se balanceaban suavemente en un ritmo nervioso que revelaba la tensión interna que había estado acumulándose durante todo el día. El aroma del arroz hirviendo lentamente se mezclaba con el olor de las cebollas que había puesto a sofreír, creando una atmósfera de normalidad doméstica que contrastaba dramáticamente con la electricidad emocional que podía sentir cargando el aire entre nosotros. Era como si ambos supiéramos que había llegado el momento de las confesiones definitivas, pero ninguno de los dos se atrevía a dar el primer paso hacia ese territorio peligroso donde las verdades a medias darían lugar a revelaciones completas. Fue Diego quien finalmente rompió el silencio que había estado extendiéndose entre nosotros como una telaraña invisible. Su voz salió más pequeña de lo usual, casi como un susurro que se mezclaba con el burbujeo suave del arroz y el chisporroteo ocasional de las verduras en la sartén. Las palabras salieron en fragmentos, como si cada una requiriera un esfuerzo monumental para ser pronunciada, como si estuviera arrancando pedazos de su alma para ofrecérmelos. Mi padre es Ricardo Mendoza. Las palabras flotaron en el aire de mi pequeña cocina como una confesión que cambió instantáneamente la temperatura emocional del espacio. Sentí cómo mis manos se detuvieron automáticamente en medio del proceso de revolver las verduras, la cuchara de madera suspendida en el aire, mientras mi mente procesaba las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Un escalofrío me recorrió la espalda. No de frío, sino de la comprensión súbita de que durante los últimos 2 días había estado cuidando al hijo del hombre más poderoso de la región. Ricardo Mendoza. El nombre resonó en mi mente con ecos de poder, influencia, y esa mezcla compleja de respeto y resentimiento que caracterizaba la manera en que las familias trabajadoras del barrio hablaban del dueño de la fábrica que dominaba sus vidas económicas. El hombre cuyas decisiones sobre salarios y condiciones laborales afectaban directamente a las familias de mis estudiantes, cuya riqueza contrastaba tan dramáticamente con la pobreza relativa en la que muchos de nosotros vivíamos. Pero mientras Diego continuaba contando su historia con esa voz quebrada que alternaba entre susurros y momentos de mayor intensidad emocional, la imagen del magnate industrial poderoso e inalcanzable comenzó a dar paso a otra más compleja y matizada. Me habló de una mansión enorme donde los ecos de sus pasos se perdían en corredores demasiado largos y habitaciones demasiado grandes para un niño pequeño. Describió empleados eficientes que atendían todas sus necesidades materiales, pero que mantenían la distancia profesional apropiada, creando una atmósfera de cuidado técnico, pero sin el calor emocional que caracteriza el verdadero afecto familiar. Su descripción de la vida cotidiana en esa mansión pintaba un cuadro de opulencia material acompañada de una pobreza emocional que me partía el corazón. Hablaba de desayunos servidos en vajilla de porcelana fina, pero comidos en silencio, de choferes que lo llevaban a lugares, pero con quienes no podía establecer conexiones personales, de tutores que le enseñaban idiomas y música, pero que se marchaban al final de cada sesión dejándolo nuevamente solo. Cuando mencionó a su madre, su voz se volvió aún más frágil, como cristal a punto de quebrarse. Había muerto cuando él tenía 5 años, víctima de una enfermedad que había llegado rápidamente y se había llevado no solo su vida, sino aparentemente también la capacidad de su padre para conectar emocionalmente con el mundo. Diego describía cómo desde la muerte de su madre, Ricardo Mendoza se había sumergido aún más profundamente en el trabajo, como si los negocios y las responsabilidades empresariales fueran un refugio donde podía esconderse del dolor de la pérdida personal. El retrato que emergía era el de un hombre que había perdido la capacidad de ser padre en el sentido emocional de la palabra, que proporcionaba todo lo material que su hijo pudiera necesitar, pero que se había vuelto incapaz de ofrecer la presencia emocional, el afecto físico, la atención personal que todo niño requiere para desarrollarse emocionalmente. Era como si la muerte de su esposa hubiera creado una barrera invisible, pero impenetrable entre él y Diego, una barrera construida de dolor no procesado y mecanismos de defensa emocional. Diego me contó sobre la tarde anterior, sobre cómo había escuchado a su padre gritar por teléfono con alguien sobre problemas laborales, su voz cargada de una furia y una frustración que el niño no podía comprender, pero que lo había llenado de una ansiedad que se había vuelto insoportable.
Era esa ansiedad, combinada con la soledad constante de la mansión vacía, lo que lo había impulsado a salir de casa en busca de su abuela, la única persona en su vida que aún lo trataba como un niño que necesitaba amor incondicional, en lugar de solo cuidado profesional. Mientras escuchaba su historia, me senté lentamente en la silla frente a él, mi mente luchando por reconciliar la imagen del magnate poderoso que había existido en mi imaginación con esta nueva versión de Ricardo Mendoza, como un padre roto que había perdido la capacidad de conectar con su propio hijo. La complejidad de la situación se desplegaba ante mí como un mapa emocional que revelaba territorio mucho más complicado de lo que había imaginado inicialmente. Las implicaciones de lo que Diego me había revelado comenzaron a cascadear a través de mi conciencia, como ondas en un estanque tranquilo. Durante 2 días había estado cuidando al hijo del hombre cuyas decisiones empresariales afectaban directamente la vida de las familias de mis estudiantes. El mismo Ricardo Mendoza que para muchos en el barrio representaba la personificación del poder económico inalcanzable. Era también un padre que había fallado tan completamente en proporcionar afecto a su hijo, que el niño había preferido perderse en las calles antes que permanecer en la opulencia emocional vacía de su hogar. La revelación creó en mí una mezcla compleja de emociones que luchaban por dominancia en mi pecho. Había indignación por la injusticia social que representaba el contraste entre la riqueza de Diego y la pobreza de mis estudiantes. Pero también había una compasión profunda y maternal por un niño que, a pesar de todos sus privilegios materiales, había estado privado de lo más fundamental que cualquier niño necesita: amor genuino y atención emocional constante. El sonido del arroz comenzando a pegarse en el fondo de la olla me devolvió abruptamente a la realidad inmediata. Me levanté rápidamente para apagar el fuego, pero mis manos temblaban ligeramente mientras manipulaba los controles de la estufa. La confesión de Diego había alterado fundamentalmente no solo mi comprensión de su situación personal, sino también mi percepción de mi propio papel en esta historia que se había vuelto mucho más compleja de lo que jamás había anticipado. Esa noche permanecí despierta durante horas después de que Diego se hubiera dormido en mi sofá. Su respiración suave y regular contrastando con la tormenta de pensamientos que rugía en mi mente. La revelación sobre su identidad había abierto un universo de implicaciones morales y sociales que me mantenía en un estado de agitación interna que ninguna posición física parecía poder aliviar. Me moví inquieta entre mi cama y la ventana, observando las luces de la fábrica Mendoza que parpadeaban en la distancia como ojos que me vigilaban desde la oscuridad. La ironía de la situación me golpeaba con ondas sucesivas de comprensión. Durante años había observado esa fábrica desde mi ventana como un símbolo distante de poder económico, un recordatorio constante de las fuerzas que moldearían los destinos de mis estudiantes. Ahora, el heredero de ese imperio dormía en mi sofá, vulnerable e inocente, completamente ajeno al peso de las contradicciones sociales que su presencia en mi hogar representaba. Pensé en Sofía, cuya composición sobre sus sueños de ser doctora contrastaba dolorosamente con la realidad de que sus padres trabajaban turnos dobles en la fábrica de Mendoza apenas para mantener a la familia a flote. Pensé en Mateo, cuyo padre había perdido dedos en un accidente laboral mientras cumplía cuotas de producción que, ultimately, beneficiaban a la familia de Diego. Pensé en las docenas de familias trabajadoras, cuyas vidas estaban directamente conectadas con las decisiones empresariales de Ricardo Mendoza, decisiones que se tomaban en oficinas elegantes lejos de las realidades cotidianas de aquellos que las implementaban. El aroma nocturno que se filtraba por mi ventana entreabierta llevaba consigo los olores mezclados del barrio. El humo de las chimeneas domésticas donde las familias quemaban lo que podían para mantenerse calientes. El olor persistente de los procesos industriales de la fábrica que nunca descansaba completamente. Y esa fragancia indefinible de comunidad trabajadora que había sido el perfume de fondo de toda mi vida adulta. Pero las reflexiones que me mantenían despierta iban más allá de las injusticias sociales obvias. Diego, a pesar de ser el beneficiario ultimate de este sistema de desigualdad económica, era también una víctima de él, en formas que quizás eran igualmente destructivas aunque menos visibles. Su riqueza material no había podido comprar lo que más necesitaba: la presencia emocional constante de un padre, la calidez de una familia funcional, la seguridad de saber que era amado incondicionalmente. La tragedia de Ricardo Mendoza
comenzó a revelarse ante mí con una claridad que me resultaba tanto illuminating como perturbadora. La muerte de su esposa había creado una herida que aparentemente había infectado no solo su capacidad de ser padre, sino también posiblemente su capacidad de liderar con compasión. Un hombre consumido por el dolor no procesado probablemente tomaría decisiones empresariales desde un lugar de dureza emocional que podría explicar algunas de las condiciones laborales que afectaban a las familias de mis estudiantes. Durante las horas pequeñas de la madrugada, mientras escuchaba los sonidos sutiles de Diego durmiendo en la habitación contigua, comencé a comprender que me encontraba en una posición única. No era solo la maestra humilde que había rescatado a un niño perdido bajo la lluvia. Era potencialmente un puente entre dos mundos que habían existido en paralelo pero sin conexión real. El mundo del poder económico representado por los Mendoza y el mundo de la realidad cotidiana trabajadora que conocía íntimamente. La responsabilidad de esta posición me pesaba como una manta húmeda sobre los hombros. Tenía el poder de devolver simplemente a Diego a su mansión y continuar con mi vida como si nada hubiera pasado. Pero también tenía la oportunidad, quizás la única que alguna vez se presentaría, de intentar tender un puente de comprensión entre un padre roto y su hijo solitario, y posiblemente, por extensión, entre el mundo de privilegio y el mundo de necesidad que coexistían en nuestra comunidad. El sonido distante de los camiones de carga llegando a la fábrica para los turnos de madrugada me recordó que, mientras yo luchaba con dilemas morales en la comodidad relativa de mi apartamento, cientos de trabajadores ya estaban comenzando otro día de labor física demandante. Sus salarios dependían de las decisiones de un hombre que había perdido la capacidad de conectar emocionalmente incluso con su propio hijo. La cadena de causa y efecto se extendía desde la tragedia personal de Ricardo Mendoza hasta las cocinas de las familias trabajadoras, donde se tomaban decisiones difíciles sobre prioridades económicas cada día. Gradualmente, mientras las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por mis cortinas, una resolución comenzó a cristalizarse en mi mente. No podía cambiar las estructuras económicas que creaban desigualdad en nuestra comunidad, pero tal vez podía influir en la manera en que esas estructuras eran humanizadas por aquellos que tenían el poder de tomar decisiones. Si Ricardo Mendoza podía redescubrir su capacidad de conectar emocionalmente con Diego, perhaps esa reconexión emocional podría extenderse también a una mayor sensibilidad hacia aquellos cuyas vidas dependían de sus decisiones empresariales. El plan que se formó en mi mente no era grandioso ni revolucionario. Era simple, directo, y basado en la creencia fundamental que había guiado toda mi carrera como educadora, dad la comprensión genuina entre seres humanos puede crear cambios que trascienden las barreras artificiales de clase social y poder económico. Devolvería a Diego a su padre, pero no sin antes intentar abrir líneas de comunicación que habían estado cerradas por años de dolor y distanciamiento emocional. La decisión trajo consigo una mezcla de alivio y ansiedad que se asentó en mi estómago como una piedra tibia. Sabía que me estaba preparando para un encuentro que podría cambiar no solo la dinámica entre Ricardo Mendoza y su hijo, sino potencialmente también mi propia vida y posición en la comunidad. Estaba a punto de cruzar líneas sociales que raramente se cruzaban, de hablar verdades que raramente se expresaban entre personas de diferentes estratos económicos. Mientras observaba el cielo lightning gradualmente fuera de mi ventana, supe que el día que comenzaba sería definitorio no solo para Diego y su padre, sino también para mi propia comprensión de mi papel como educadora y como miembro de una comunidad donde las vidas estaban interconectadas de maneras más complejas de lo que la mayoría de nosotros reconocíamos openly. El viaje en autobús hacia el barrio residencial donde vivían los Mendoza se sintió como un pasaje entre dos universos completamente diferentes. Diego se mantenía silencioso a mi lado, sus pequeñas manos aferradas al borde del asiento de plástico gastado, mientras observaba por la ventana cómo el paisaje urbano se transformaba gradualmente. Las calles estrechas y bulliciosas del barrio obrero dieron paso a avenidas más amplias. Los edificios de apartamentos modestos se convirtieron en casas individuales con jardines, y finalmente llegamos a una zona donde las mansiones se escondían detrás de muros altos y portones de hierro forjado. La dirección que Diego me había susurrado esa mañana me llevó hasta un portón imponente de metal negro, con detalles dorados que reflejaban la luz del sol de la tarde como pequeños soles en miniatura. A través de los barrotes ornamentales
Pude vislumbrar una entrada de automóviles pavimentada, con adoquines que se curvaba elegantemente hacia una mansión que parecía sacada de las páginas de una revista de arquitectura. Los jardines que rodeaban la propiedad eran una sinfonía de verde perfecto, con césped cortado con precisión geométrica y arbustos podados en formas que hablaban de jardineros profesionales y cuidado constante. El contraste con mi propio barrio era tan dramático que por un momento me sentí como si hubiera cruzado no solo límites geográficos, sino también fronteras sociales que normalmente permanecían invisibles pero impenetrables. El aroma del aire era diferente aquí, más limpio, perfumado con fragancias de flores caras y sin rastro de los olores industriales que formaban parte del paisaje olfativo de mi vida cotidiana. Cuando presioné el botón del intercomunicador, mi corazón comenzó a latir con un ritmo acelerado que podía sentir pulsando en mis sienes y muñecas. Una voz femenina, probablemente de un ama de llaves, respondió con la eficiencia cortés que caracteriza a los empleados domésticos bien entrenados. Cuando mencioné que traía de regreso a Diego Mendoza, el tono cambió inmediatamente, volviéndose más urgente, más personal, y los portones se abrieron con un zumbido electrónico que resonó como un presagio de revelaciones inminentes. Caminamos por la entrada de adoquines, nuestros pasos creando un ritmo desigual sobre la superficie perfectamente nivelada. Diego se había vuelto aún más silencioso, si eso era posible, y pude sentir la tensión emanando de su pequeño cuerpo como ondas de calor invisible. Sus hombros se habían endurecido, y la manera relajada de caminar que había desarrollado durante nuestros días juntos había sido reemplazada por una postura más formal, más cautelosa, como si estuviera preparándose para enfrentar una realidad que había estado evitando. La mansión se alzaba ante nosotros como un testimonio de poder económico y privilegio generacional. Era una estructura de 2 pisos construida en piedra clara, con ventanas enormes que reflejaban el cielo vespertino como espejos líquidos. Columnas elegantes sostenían un pórtico que podría haber albergado cómodamente todo mi apartamento. Y cada detalle arquitectónico hablaba de recursos ilimitados aplicados con gusto refinado y atención meticulosa a la perfección estética. Un hombre apareció en la entrada principal antes de que pudiéramos llegar a la puerta. Ricardo Mendoza en persona. Y mi primera impresión fue de sorpresa ante la humanidad evidente en su apariencia. Había esperado encontrarme con la encarnación física del poder empresarial, pero lo que vi fue un hombre de aproximadamente 40 años que llevaba el peso del cansancio y la preocupación grabados en las líneas de su rostro. Su cabello castaño, similar al de Diego, mostraba hebras prematuras de gris en las sienes, y sus ojos, del mismo color chocolate que los de su hijo, revelaban una profundidad de emoción que contrastaba dramáticamente con la imagen fría e impersonal que había construido en mi mente. Llevaba una camisa blanca con las mangas ligeramente arremangadas y pantalones de vestir que sugerían que había estado trabajando en su estudio cuando recibió la notificación de nuestra llegada. Sus zapatos de cuero italiano crearon un sonido firme y decidido contra el mármol del pórtico mientras se acercaba, pero pude detectar una ligera vacilación en sus movimientos, como si no estuviera completamente seguro de cómo proceder en esta situación extraordinaria. La fragancia que emanaba de él era compleja y costosa, una mezcla de agua de colonia sutil, el olor limpio de ropa recién planchada, y algo más profundo que podría haber sido el aroma del cuero fino de su oficina o el papel de documentos importantes. Pero debajo de estas fragancias refinadas pude detectar algo más sutil, el olor ligeramente ácido del estrés, de noches sin dormir, de preocupación genuina que había estado carcomiendo su bienestar físico. Cuando sus ojos se posaron en Diego, la transformación en su expresión fue instantánea y devastadora. La máscara de autoridad empresarial se desplomó completamente, revelando un alivio tan puro y una vulnerabilidad tan cruda que sentí como mi garganta se cerró involuntariamente. Sus hombros, que habían estado manteniendo una postura de autoridad natural, se hundieron ligeramente, y por un momento pude ver no al magnate industrial temido y respetado, sino simplemente a un padre que había estado aterrorizado por la desaparición de su hijo. Diego corrió hacia él con una espontaneidad que me sorprendió, después de haber pasado días observando su comportamiento más reservado y cauteloso. Ricardo se arrodilló inmediatamente para recibir el abrazo de su hijo, y en ese momento de contacto físico pude ver cómo años de distanciamiento emocional
luchaban contra el instinto paternal más básico y primitivo. Sus brazos rodearon a Diego con una fuerza que hablaba de desesperación contenida, y cerró los ojos como si estuviera tratando de absorber físicamente la realidad de que su hijo estaba safe y había regresado a casa. Nos dirigimos hacia el interior de la mansión, y me encontré caminando por pasillos que eran más amplios que toda mi sala, decorados con arte que probablemente valía más que todo lo que yo poseía. Pero lo que más me impactó no fue la opulencia material, sino la sensación de vacío emocional que impregnaba estos espacios perfectamente diseñados. Era como caminar por un museo hermoso pero sin alma, donde cada objeto tenía un lugar perfecto, pero donde faltaba el caos cálido y vivificante que caracteriza a los hogares donde las familias realmente viven y aman. Ricardo nos llevó a su estudio, una habitación dominada por estanterías de madera oscura llenas de libros que probablemente nunca había tenido tiempo de leer, y un escritorio masivo donde se apilaban documentos que representaban decisiones que afectarían las vidas de cientos de empleados. El aroma del cuero y papel era tan intenso aquí que casi podía saborearlo, mezclándose con el olor de café frío en una taza que había sido olvidada durante horas de trabajo concentrado. Mientras comencé a explicar cómo había encontrado a Diego bajo la lluvia 2 días antes, pude observar cómo Ricardo luchaba entre su instinto de mantener la compostura profesional que había perfeccionado durante años de liderazgo empresarial y la necesidad emocional más profunda de procesar lo que había casi perdido. Sus ojos se movían constantemente entre mi rostro y Diego, como si necesitara confirmación visual constante de que su hijo realmente estaba presente y safe. Cuando comencé a describir la soledad que había observado en Diego, la manera en que había florecido Ander simple atención maternal, la hambre evidente que tenía de conexión emocional genuina, vi cómo las defensas cuidadosamente construidas de Ricardo comenzaron a desmoronarse gradualmente. Sus manos, que habían estado manteniendo una posición formal sobre el escritorio, comenzaron a temblar casi imperceptiblemente, y pude ver cómo su respiración se volvía ligeramente más irregular mientras enfrentaba verdades que probablemente había estado evitando durante años. Los días que siguieron a mi encuentro con Ricardo Mendoza trajeron cambios que ni en mis sueños más optimistas había imaginado posibles. La transformación comenzó de manera sutil, como el cambio gradual de estaciones que uno nota solo cuando mira hacia atrás y se da cuenta de cuánto ha evolucionado el paisaje. La primera señal llegó 3 días después de haber devuelto a Diego a su hogar, cuando recibí una llamada telefónica en la escuela durante mi hora de almuerzo. La voz de Ricardo Mendoza sonaba diferente por teléfono, despojada de la autoridad imponente que había proyectado en nuestro encuentro personal. Había una calidad más suave en su tono, una vulnerabilidad que parecía filtrarse a través de las líneas telefónicas como una confesión involuntaria. Me agradeció nuevamente por haber cuidado de Diego, pero más allá de la gratitud formal, pude detectar algo más profundo, una búsqueda genuina de guidance, de consejos sobre cómo reconstruir la conexión emocional con su hijo, que había estado erosionándose durante años de dolor no procesado y distanciamiento defensivo. Esa conversación se convirtió en la primera de muchas. Comenzamos una correspondencia telefónica y por carta que se desarrolló de manera orgánica, sin pretensiones formales, pero con una honestidad creciente que me sorprendía tanto por su existencia como por su profundidad. Yo compartía observaciones sobre desarrollo infantil que había acumulado durante años de trabajar con niños, pero él compartía insights sobre las complejidades emocionales de la paternidad bajo circunstancias de privilegio extremo que yo nunca había considerado. A través de estas conversaciones, aprendí sobre las presiones únicas que enfrentan aquellos cuyas decisiones empresariales afectan las vidas de cientos de familias. Ricardo me describía las noches sin dormir, preocupándose por balances financieros que determinaban empleos, sobre competencia internacional que amenazaba la estabilidad económica de toda la comunidad, sobre la weight of expectations que venían con haber heredado un imperio empresarial que había sido construido por generaciones anteriores de su familia. Pero más revelador aún eran sus confesiones sobre cómo la muerte de su esposa había afectado no solo su capacidad de conectar con Diego, sino también su approach hacia el liderazgo empresarial. El dolor había creado una coraza emocional que lo protegía de further heartbreak, pero que también lo aislaba de las conexiones humanas que podrían haber informado sus decisiones con mayor compasión y comprensión de las realidades vividas por aquellos afectados por esas decisiones.
Los cambios en Ricardo se manifestaron gradually, pero de maneras que eran imposibles de ignorar. Comenzó a pasar más tiempo en casa, reestructurando sus horarios de trabajo para incluir periodos dedicados específicamente a estar presente con Diego. No simplemente en el mismo espacio físico, como había sido su costumbre anterior, sino genuinamente presente, haciendo preguntas sobre el día de Diego, escuchando sus historias, participando en actividades que requerían engagement emocional real en lugar de solo supervisión parental pasiva. Más sorprendente aún fue su decisión de visitar la escuela primaria San Martín. Llegó una tarde de viernes, sin anuncio previo y sin el entourage de asistentes que probablemente lo acompañaba en la mayoría de sus actividades profesionales. Llevaba ropa más casual que en nuestro encuentro inicial, y su manera de moverse a través del patio escolar sugería una curiosidad genuina rather than una inspección formal o un photo opportunity corporativo. Observé fascinada cómo interactuaba con mis estudiantes, muchos de cuyos padres trabajaban en su fábrica. No había condescendencia en su approach, ni la artificial cheerfulness que a menudo caracteriza las interacciones entre personas de diferentes clases sociales cuando se encuentran en contextos inusuales. Instead, parecía genuinamente interesado en escuchar sus perspectivas, sus sueños, sus preocupaciones cotidianas. El aroma del patio escolar esa tarde estaba cargado de anticipación y nerviosismo. Podía oler el sudor ligero del anxiety tanto en mis estudiantes como en algunos de mis colegas, que reconocían a Ricardo y comprendían las implicaciones de su presencia. Pero gradualmente, mientras la visita progresaba y se volvía más natural, menos formal, los olores del nervousness dieron paso a fragancias más familiares. El olor del papel y crayones durante las actividades de arte, el aroma de las meriendas escolares, la fragrance earthy del patio donde los niños habían estado jugando. Las conversaciones que Ricardo tuvo con algunos de los padres que llegaron a recoger a sus hijos fueron particularly revealing. No eran exchanges entre employer y employee, sino conversations between adults who shared concern for their children's futures. Pude observar cómo su perspective comenzaba a shift mientras escuchaba firsthand las hopes y struggles de las familias que dependían de sus decisiones empresariales para su bienestar económico. Los cambios más significativos comenzaron a manifestarse en la fábrica itself. A través de conversaciones con some of the parents, me enteré de mejoras graduales en condiciones laborales, initiatives para programas educativos para los hijos de empleados, y attempts to create more humane scheduling, que permitiera a los trabajadores pasar más tiempo con sus families. No eran transformaciones revolutionary overnight, pero eran steps significativos toward una approach más humanizada del leadership empresarial. Diego visitaba la escuela regularmente ahora, no como el niño perdido y asustado que había encontrado bajo la lluvia, sino como un estudiante enrollado oficialmente, que había convenido a su padre de permitirle experimentar la educación pública alongside children from different socioeconomic backgrounds. La interacción cotidiana, con peers whose lives eran dramáticamente diferentes, de la suya estaba providing him con perspectivas que no podría haber gained dentro de los confines privileged pero emotionally isolating de su previous educational experience. Ver a Diego flourish en este ambiente more diverse y emotionally nurturing me llenaba de una satisfaction que trascendía cualquier logro profesional que había experimentado previously. Había conservado la elegance natural que venía de su upbringing privileged, pero había desarrollado también una genuineness y warmth que solo pueden emerger cuando un niño se siente genuinamente accepted y valued por quien realmente es, instead of por what he represents socialmente. En las tardes, cuando Ricardo venía a recoger a Diego después de las clases, often se quedaba para brief conversations conmigo. Estas interactions habían evolucionado desde formal gratitude toward algo más profundo. Una amistad basada en shared concern por el bienestar de Diego, pero que se había extendido toward mutual respect y genuine care por el growth personal de cada uno. Reflexionando sobre estos months de transformation, me asombraba cómo un single act de kindness during una tormenta había created ripples que se extendían far beyond lo que jamás había imagined posible. La simple decisión de llevar a un niño perdido a mi hogar había catalizado changes que affected no solo la relación entre padre e hijo, sino también las vidas de countless families en nuestra comunidad, cuyas circunstancias habían improved como resultado de Ricardo's growing awareness of his social responsibilities como empleador y community leader,